¿Cómo están, amigos? Hoy venimos con un nuevo video en el cual les vamos a enseñar los diferentes tipos de suelo con los que se trabaja en jardinería. Normalmente en jardinería utilizamos mucho lo que es arena, tierra hoja, arcilla. Vamos a enseñar cómo se comporta cada uno de estos materiales y a explicar un poco qué nutrientes tiene cada uno de estos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y compartas el video en tus redes sociales. Así ayudarás al canal para que siga creciendo. Vamos a hablar un poco de lo que es la arena. Esto es arena de río, que es la que se usa en jardinería. Esta arena no tiene mayor cantidad de nutrientes. Sin embargo, se la utiliza mucho porque ayuda a drenar lo que es el líquido, todo lo que es aguas. Sirve también para anclaje, pero si solamente sembramos en arena, no vamos a obtener un buen resultado de una planta, ya que no retiene mucha humedad. Retiene algo de humedad, pero no mucha. Vamos a demostrar cómo el agua corre nada más y no se estanca ahí. Vemos cómo se va llenando el vaso, pero rápidamente el agua se va, no se detiene. Por lo tanto, una planta ahí no podría mantenerse bien porque el agua se iría rápidamente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es tierra de sembrado o tierra hoja, que también la llamamos acá. Esto normalmente viene de las huertas de cacao o de guava. Esto sí tiene mucho nutriente. Sin embargo, por ser solo hoja, si bien es cierto que tiene nutrientes, pero no va a retener tampoco mucha humedad, ya que el agua se va a ir rápidamente en medio de todos estos desechos de plantación. Y por último vamos a hablar de lo que es arcilla. La arcilla también tiene bastantes nutrientes, pero su particularidad es de que este sí retiene mucha humedad. Si sembramos solo en un terreno lleno de arcilla, normalmente lo que va a suceder es que la planta se va a podrir porque el agua se va a quedar estancada ahí. Aquí podemos ver cómo se demora en irse el agua y el agua sigue acá arriba. En el video, en la muestra anterior con la arena y con la materia orgánica ya corrió el agua hace mucho rato. Aquí podemos ver que no se va el agua, se mantiene ahí, y una planta viviendo en arcilla lo más probable es que se muera. También hay plantas que necesitan este tipo de terreno. Por ejemplo, el arroz se lo siembra mucho en este tipo de terreno, necesita un terreno pesado. Pero para jardinería no. Veamos, aquí sigue el agua, no se ha ido. Y ya está todo el frasco húmedo, todo el vaso ya está húmedo. Gotea algo, pero el agua sigue acá arriba. Ahora lo que vamos a hacer es enseñarles la tierra ideal para la jardinería. Vamos a mezclar un poco de arcilla con un poco de tierra de sembrado, tierra hoja, como también la conocemos, y un poco de arena. Con esto sí vamos a lograr una buena mezcla que va a tener nutrientes y que va a tener anclaje
y también va a tener drenaje, que es lo que necesitamos, que no se encharque el agua, que se retenga un poco de agua y también que la planta coja nutrientes. Ahora ya llenamos este otro recipiente con la tierra mezclada. Mezclamos arena, arcilla y tierra de sembrado. Con eso debemos lograr una mejor calidad de tierra que va a permitir drenaje, anclaje y nutrientes. Vamos a echarle un poco de agua para ver qué sucede. Aquí sí ya podemos ver cómo empieza a salir el agua. No sale a gran velocidad como cuando era solo arena o tierra de sembrado, ni tampoco lentamente como con la arcilla. Aquí sí ya va saliendo sin mayor inconveniente. Retiene humedad, pero tampoco se encharca. Esta es la tierra adecuada para lo que es un jardín. Y por último vamos a también hacer una mezcla de tierras con lo que son los desechos de la casa, como hemos mostrado en otros videos. Un abono directamente de los desechos que tenemos en la casa, lo vamos a mezclar también con la arcilla, con la tierra de sembrado y con arena. Las proporciones deben de ser casi iguales, o por último que la mayor parte sea tierra de sembrado, porque si le ponemos más arena se nos va a ir rápidamente el agua, o si le ponemos más arcilla se nos va a encharcar todo. Entonces las proporciones deben de ser similares. Vamos a ver cómo nos va con el agua, con esta mezcla, la última mezcla que hicimos con lo que son los desechos caseros. Recordar que al poner lo que son los desechos, no dejarlos solo los desechos a la intemperie, sino taparlos con tierra, para no tener el problema de moscas o algún otro insecto que esté molestando por ahí. Miren, esta tierra drenó mucho mejor que la anterior, entonces hay que tener esa mezcla a la mano: desechos orgánicos, tierra de sembrado, arena y arcilla, y vamos a tener muy buen resultado con las plantas. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestros nuestras cinco tipos de tierra. Aquí tenemos solo arena, solo tierra de sembrado, solo arcilla, la mezcla de las tres anteriores y aquí mezclado con desechos orgánicos. Vamos a hacer una prueba y mostraremos los resultados en otro momento, sembrando una semilla de frijol, en este caso, en cada una de estas tierras, y veremos luego cuál fue el resultado. Aquí todavía la arcilla está bastante húmeda. Ahí queda sembrado. Vamos a ver los resultados luego. Bueno, esto fue todo. Veremos los resultados en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima. Quiero mostrarles también la veranera que se podó, se trabajó hace un tiempo. Miren cómo está, miren cómo ha crecido, cómo se ha ido desarrollando. Tiene hojas nuevas, tiene un buen tamaño. Hay que recordar cómo llegó, cómo nos la trajeron, con bastante palo y algo de plaga. Entonces ya se ha recuperado y ya estamos por devolverla a su dueño.